Continuando con nuestros ejemplos, jóvenes, continuemos nuestros ejemplos. Ahora vamos a pasar a desarrollar circuitos en paralelo. ¿Ya? Para este caso, como ejemplo, tenemos un elemento resistivo en paralelo con un elemento capacitivo, cuyos datos serán los siguientes. Cambiemos de colorcito. Vamos a subir nuevamente para todos los casos 220 voltios de tensión eficaz con un ángulo de desfase de 0 grados. Una frecuencia de 50 Hz. Frecuencia de 50 Hz en nuestra fuente de alimentación. Un resistor de la misma forma de 3 ohmios y un capacitor de 100 microfarads. 100 microfarads. Objetivo: realizar la conversión de este elemento resistivo en impedancia de este otro elemento capacitivo en impedancia Z2, para luego que llegar a obtener la impedancia total. Una vez obtenido la impedancia total, podemos obtener la corriente total del circuito o esquema, ¿ya? Pero antes también podríamos obtener la corriente que circula en I1, la corriente que circula en el elemento capacitivo, en este caso I2, ¿ya? Y por simple expresión sabemos que estamos hablando de las leyes de Kirchhoff, corriente, ¿no? Corriente que ingresa en un nodo, ¿ya? Es igual a las que salen. Para este caso, ¿cuántas corrientes salen? I1 y I2. Para lograr el cometido, como incógnitas acá tenemos, jóvenes, y no perdernos, se tiene o tenemos como incógnitas determinar la corriente total del esquema circuital, se tiene la corriente I1 en el elemento puramente resistivo, se tiene la corriente I2 en el elemento capacitivo. ¿Ya? Entonces siempre debemos de partir del valor de los elementos pasivos. Empecemos a determinar la primera impedancia. Analicemos el caso del elemento resistivo. Z1, nos preguntamos, ¿tiene parte real? Sí. ¿Cuánto vale? 3. ¿Tiene parte imaginaria? No. Por consiguiente, J sub 0. Vamos con el segundo elemento, que es el elemento capacitivo. ¿Ya? Este elemento capacitivo se considera como reactancia inductiva o reactancia capacitiva. Obviamente que como reactancia capacitiva. ¿Ya? Y sabemos muy bien de que la reactancia capacitiva tiene pues algo bien importante que plantear, ¿no? Es igual a 2pi, la frecuencia que se tiene por el capacitor, o dicho de otra forma, 1 sobre frecuencia angular por el elemento capacitivo. ¿Ya? Reemplazando datos al elemento capacitivo, tenemos pues 1 sobre 2pi. Nuestra frecuencia es 50 Hz. 50 Hz. Y nuestro elemento capacitivo es 100 microfarads. Eso merita 100 por 10
a la menos 6, ¿no? Operando la capacitancia o la reactancia capacitiva, se llega pues a obtener un valor de 318.30. Reemplazando datos, ¿no? Entonces, mi elemento capacitivo, para este caso, mi elemento capacitivo tiene elemento resistivo, en esta rama no tiene, ¿no? Por consiguiente, 0. Ahora, un detalle, si analizamos elementos capacitivos, siempre consideramos sentido negativo, porque fasorialmente están desfasados menos 90 grados. Por consiguiente, menos J negativo. ¿Cuánto vale? 318. 318.3. ¿Qué nos corresponde? Convertir la forma rectangular a forma polar. Operando acá por simple inspección, 3 módulo, 0 argumento. Unidad de medida, ohmios. Y para el segundo caso, 318.3, el desfase de menos 90 grados porque es elemento capacitivo, unidad de medida en ohmios. Ya convertimos y determinamos impedancia Z1, impedancia Z2, ¿ya? Ahora nos corresponde determinar la impedancia total. Para poder determinar la impedancia total, fíjense muy bien, ambos sistemas están en paralelo. Aplicamos nuestra formulita de paralelo, la clásica, ¿no? Y elemental, que seguramente también ustedes vieron en circuitos eléctricos 1. ¿Ya? Para ello nos formulamos lo siguiente, cambio de colorcito. La impedancia total del circuito o esquema por la fórmula empírica es pues igual a Z sub 1 por Z sub 2 dividido entre Z sub 1 más Z sub 2. Esta formulita es válido para componentes de A2 en 2, ¿no? Hay que tener también muy en cuenta ello, ya no se equivoquen. Y reemplazamos. ¿Cuánto vale Z sub 1? Está acá. ¿Cuánto vale Z sub 1? ¿Ya? Es pues igual a 3, ángulo de desfase 0, multiplicamos por Z sub 2. Z sub 2, ¿cuánto vale? 318. 318.3 con un ángulo negativo de 90 grados. Y en el denominador no nos conviene trabajar en forma polar, nos conviene trabajar en forma rectangular. Z sub 1, ¿cuánto vale? 3 más J sub 0. Cerramos más impedancia Z sub 2, 0, J, 318.3. Listo. ¿Qué nos corresponde ahora? Realizar operaciones. Estas operaciones las tienen que realizar ustedes. Miren, en la parte de arriba, polar con polar. La multiplicación de la parte entera y la suma de los ángulos, ¿no? A ver, realicemos paso a pasito. Es pues igual a 954, ¿ya? 954.9. Y el ángulo es igual a menos 90 porque 0 más menos 90 es menos 90. En la parte inferior ya llegamos a obtener sumando
en forma rectangular, 318 punto 31 menos 89, ¿ya? Punto 45. Repito, primero operan acá, tienen que operar todo ello, ¿no? Operando, les muestro pues parte real 3, más menos, menos, ¿no? Por el signo, entonces acá se tiene menos 318. 318.3, ¿ya? Este valor es rectangular, ¿no? Como es rectangular, lo convierten a forma polar, ¿ya? Convirtiendo a forma polar, llegan a obtener esto, ¿ya? Ahora, operando forma polar, que es una división, ¿no? Acá los módulos los dividimos y los argumentos los restamos. Realizando esta operación, llegamos a obtener una impedancia de 2.99 ohmios, ¿ya? 2.98 con un desfase de 0.55 grados, dados en ohmios. Listo, hemos determinado la impedancia total. ¿Qué nos corresponde ahora determinar? La corriente. Miren, súper sencillito la corriente. Es simplemente aplicar ley de Ohm. Aplicando nuestra ley de Ohm a nuestra corriente, entonces decimos que la corriente total que circula en el esquema circuital es igual a la tensión total de la fuente sobre la impedancia total. Reemplazando datos, tensión total de la fuente por simple inspección es 220 con un ángulo de 0 grados. Y nuestra impedancia total, si ustedes visualizan, cambiaremos colorcito, después 2.99 con un ángulo de menos 0.55. Operando, llegamos a obtener 73.57 ángulo de 0.55 amperios. Listo. Seguidamente vamos a pasar a determinar las corrientes en cada rama. Me refiero a corriente sub 1, corriente sub 2. De la misma forma vamos a aplicar la ley de Ohm, ¿no? Entonces empecemos. Corriente I sub 1, corriente I sub 1, ya, es igual a la tensión total sobre la impedancia 1. Caramba, vamos a borrar esta parte para que me muestre de manera adecuada, ¿ya? Corriente I sub 1, impedancia I sub 1, y corriente I sub 2 es igual a la tensión sobre impedancia I sub 2. ¿Qué nos corresponde? Reemplazar datos, ¿no? Reemplazando datos jóvenes, nuestra tensión de la fuente por simple inspección es igual pues a 220 voltios con un ángulo de desfase de 0 grados. 220 voltios con un ángulo de desfase de 0 grados, y en el denominador reemplazamos el valor de las impedancias. En nuestro primer valor de la impedancia, ¿cuánto es? 3 ángulo 0, ¿no? Entonces, acá reemplazamos 3 ángulo 0. Impedancia 2, ¿cuánto es, jóvenes? La impedancia 2, 318.3 menos 90. ¿Ya? Entonces, 318.3
menos 90. ¿Ya? Operando cada uno de ellos, para el primer caso llegamos a obtener un valor de 73.33 ángulo 0 grados en forma polar, y en forma rectangular 73.33 ángulo más J sub 0. Y en el segundo caso, que es la corriente I sub 2, llegamos a obtener 0.69. ¿Ya? Entonces 0.69. Ángulo de desfase 90 grados. Realizando la conversión a formato rectangular, 0 más J, ¿ya? 0.69. 69. Nuevamente lo voy a escribir. 69. Muy bien, hemos determinado las unidades medidas en amperio, pero debemos de comprobar eso. ¿Qué significa? ¿Qué sucede si yo sumo por leyes de Kirchhoff? ¿A qué me refiero? Corriente que entra es igual a corriente sub 1 más corriente sub 2. Aplico la suma, me tiene que dar el total para poder comprobar. Veamos si efectivamente se cumple. Miren, corriente sub y perdón, antes corriente total, ¿no? Corriente total. La corriente total es igual a corriente I sub 1 que sale más corriente I sub 2 que sale. ¿Ya? Reemplazando datos acá, jóvenes, me refiero, estos datos de acá tenemos que reemplazar, ¿no? Reemplazando y sumando, después 73.33 más J veces 0 de I sub 1 más I sub 2 0 J 0.69. Operando, llegamos a obtener 73, ¿ya? Punto 33 más J de 0.69. Y realizando la conversión a formato polar, llegamos a obtener 73 amperios, punto 33 con un ángulo de 0.53 amperios. Este dato, fíjense muy bien, es idéntico a este dato. Por consiguiente, al ser idénticos, está comprobado de que, o se ha demostrado de que efectivamente todas las operaciones que hicimos están muy bien.